os voy a contar un poquito de las especificaciones de AMA, que son de cuándo salen y demás, ¿vale? Entonces, os cuento cosas. Primera, ya a estas alturas de la película no os tengo que convencer de la importancia de los datos, ya estamos hablando de los datos como parte de las administraciones públicas, estamos viendo cómo a distintos niveles europeos, locales, regionales, estamos lanzando iniciativas, cómo hemos tenido cierta preocupación por empezar a normalizar y a regular un poco la relación que tenemos, ¿vale? Ejemplos, el Data Governance Act, Data Act, Estrategia Europea de Datos, y ahí es donde quiero empezar a centrar las cosas, ¿vale? A centrar el tiro. Punto de partida también interesante, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial supone un pistoletazo de salida para que podamos empezar a plantearnos que necesitamos una serie de datos que podamos utilizar para el desarrollo de todas las cosas que se están haciendo, que se pueden hacer o que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Si bien es cierto que hemos pasado de un punto en que la inteligencia artificial parecía una varita mágica, parecía brujería, pues estamos dándonos cuenta que va siendo cada vez más importante, que va siendo cada vez más factible, que va siendo cada vez más real y que puede empezar a regular cosas en la relación que tenemos entre los distintos agentes o entre los distintos actores que estamos en la sociedad, ¿no? Como decía antes Carlos, ¿no? Pues el tema de las IA generativas y cómo esas IA generativas pueden ayudarnos a los ciudadanos a interrelacionar con las administraciones públicas, con las empresas privadas, etcétera, ¿vale? No descubro nada. Entonces, lo que sí quiero hacer hincapié y lo que sí quiero empezar a llamar la atención es en esta viñeta que me gusta mucho, ¿no? Ante la promesa de montones de beneficios que creemos que son súper importantes, nos estamos empezando a mover por una estrategia de inteligencia artificial, por lanzar esa estrategia de inteligencia artificial, y en las experiencias que estamos teniendo nos damos cuenta que todas esas cosas están bien, son necesarias, pero necesitamos un ingrediente de partida, necesitamos una estrategia de datos. Necesitamos una estrategia de datos. Y de esto es lo que os quiero contar y de lo que es lo que os quiero hablar un poco y contextualizarlo, ¿vale? Entonces, fijaos, se plantea una serie de preguntas. Se plantean una serie de preguntas. ¿Cómo lanzamos esto? ¿Qué hacemos? Y a mí me gusta muchísimo esta viñeta. Me gusta muchísimo esta viñeta en donde tenemos un gatito chiquitito, o como decimos en mi tierra, yo soy extremeño, un gatino chiquinino, mirándose en un espejo y reflejándose como un león e intentando descifrar a qué quiere parecerse cuando sea mayor. ¿Vale? Y eso es lo que todos nosotros es lo que estamos aquí pensando. ¿A qué queremos parecernos cuando sea mayor? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir para asegurarnos o cuál tiene que ser nuestro objetivo para asegurarnos que tenemos lo que vamos a poder ofrecerle a nuestros ciudadanos, en este caso administraciones públicas, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, la Oficina del Dato planteó una posible respuesta en forma de un marco de referencia. Porque nosotros necesitamos marcos de referencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que principalmente aportan las especificaciones. Un marco de referencia que se puede combinar con otros elementos que hay en la organización para cubrir, por ejemplo, los 4 niveles de interoperabilidad que estamos hablando antes, ¿no? ¿Vale? Entonces, sin más dilación, con todos ustedes las especificaciones UNE. ¿Vale? Son 5 especificaciones UNE, como ha comentado Carlos, ¿vale? Tenemos 3 especificaciones, la 77, 78, 79 y la 80 que forman un bloque y luego la 79 y la 81 que forman otro bloque, ¿vale? Entonces, en este ratito os voy a contar qué son, cuál es la motivación, cuáles son los fundamentos, que es importantísimo para entender cómo se puede aplicar, porque es la gran pregunta, y yo cómo empiezo a aplicar esto, ¿vale? Pero para eso es necesario bajarse otra vez a la base y darle una vuelta a algunos fundamentos. Así que igual se me sale un poco la vena docente y os explico alguna cosa en plan docente, ¿vale? Importantísimo, las especificaciones UNE están patrocinadas por la Oficina del Dato o las podéis descargar a coste cero, aunque durante el proceso os salga el coste de cada una de las especificaciones. Entonces, tened un poquito de paciencia. Cuando le vayáis a dar a pagar, os sale un descuento en el que el 100% de la cantidad que vais a pagar está patrocinada y ya está, ¿vale? Que siempre nos preguntan, oye, que es que nos has engañado, que es que hay que pagar. No, no, no. Llega, termina el proceso de compra y ahí las tiene, ¿vale? Bien, entonces, un par de fundamentos, un par de cositas, un par de pinceladas rápidas para tampoco estirarnos mucho, que... Por eso. Entonces, ¿esto tiene puntero? ¡Ah! No. Sí, lo tiene, es el del medio. Vale, entonces, una cosa interesante. ¿Dónde fallan la inmensa mayoría de las cosas que estamos viendo? En que probablemente no tenemos una estrategia de organización que se pueda derivar en una estrategia de negocio. Muchas organizaciones tienen una estrategia de TI, ¿vale? ¿Os acordáis de Aníbal Smith en el equipo A? Me encanta que los planes salgan bien, ¿vale? Pues necesitamos planes, necesitamos cosas, necesitamos justificar estas estrategias de datos y estas estrategias de TI, cómo se relacionan entre ellas,
¿Vale? Entonces, hasta ahora, pues hasta ahora siempre hemos visto una estrategia de TI que con determinada suerte podía ir alineada o no a una estrategia de la organización, ¿vale? Entonces, en ese punto, permitirme poner un ejemplo para que se vean las cosas rápidas, ¿no? Un ejemplo paradigmático de una organización, con permiso, Alberto, de una organización que ha elaborado una estrategia de datos a partir de una estrategia de la organización ha sido, por ejemplo, el ISTAC, que a partir de su PEC correspondiente ha ido identificando las líneas maestras de trabajo a partir de las cuales ha dicho, necesitamos estos datos, ¿vale? Y esa es la clave. La estrategia de datos pone los datos a servicio de la estrategia organizacional. Por tanto, si queremos hacer cosas con los datos, necesitamos saber qué necesitamos, qué queremos hacer y qué datos necesitamos para poder hacer eso. Esto que es tan simple, tan fácil, tan básico, es una cosa que muchas veces se nos olvida. Y nos vamos directamente a las soluciones. No nos acordamos, o sea, no sabemos identificar los problemas que tenemos y cómo queremos resolverlos y buscamos una solución que nos resuelve un problema que no sabemos qué. Entonces, os animo a que contextualicéis los problemas a través de una estrategia organizacional que se pueda aterrizar en una estrategia de datos, ¿vale? Primer fundamento. Segundo fundamento, como parte de esa estrategia de datos, fijaos que nosotros podemos ir pensando cuáles son los objetivos que pueden formar parte de esa estrategia de datos y qué es lo que queremos conseguir. Estos objetivos pueden ser de 4 clases. Pueden ser objetivos de alineamiento estratégico, objetivos de realización de beneficios, es decir, lo que estamos hablando, darle a la gente lo que necesita, objetivos de optimización de riesgo y objetivos de optimización de recursos. Todas las estrategias de datos tienen o pueden tener un poquito de cada una de esas cosas, ¿vale? Y esas estrategias de datos, al final, cuando se implementan a través de los consabidos programas de gobierno de datos, lo que nos van a dar lugar van a ser a un sistema de gobierno de datos, que es uno de los conceptos que introducimos en las especificaciones. ¿De acuerdo? Ese sistema de gobierno de datos tiene 7 componentes, de lo que uno de ellos, solo uno, es la tecnología. Solo uno es la tecnología. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahora voy a hacer una distinción importante entre dos conceptos, aproximación a artefactos y aproximación a procesos, porque es uno de los fundamentos que necesitamos, ¿vale? Interesante e importante. En las especificaciones buscamos, sobre todo, que exista una distinción entre dos conceptos diferenciados. El concepto de gobierno de datos y el concepto de gestión de datos, ¿vale? Eso es fundamental, porque es que es la única forma de poder asignar a las personas, de poder asignar a los roles, ¿vale?, que tienen un nombrecito o que tienen una serie de responsabilidades que se asimilarán a un puesto de trabajo en la RPT correspondiente, lo que tienen que hacer. Y las responsabilidades de uno y de otro son distintas. Entonces, un primer paso para que podamos entender el concepto, la importancia y la forma de hacer el gobierno de datos está en separar estos roles, ¿vale? Entonces, las responsabilidades básicas de la gente que hace gobierno de datos son 3. Son monitorizar, evaluar y dirigir. Las responsabilidades de la gente que hace gestión de datos son 4. Plan do check-out, a partir de lo que hay, a partir de la dirección que nos dan, ver lo que tenemos, hacer los consabidos análisis gap y empezar a hacer un ciclo de trabajo en la que se puedan generar los objetivos que se necesitan. Es decir, resolver los problemas a partir de las directrices que nos están dando la gente que ha elaborado la estrategia de datos. ¿Se entiende? Bien, entonces, fijaos, como parte de esas responsabilidades, la forma de llevar a cabo esa dirección, esa estrategia de datos está a través de los programas de gobierno de datos. Nosotros utilizamos en las especificaciones el concepto de estrategia o programa de gobierno de datos desde el punto de vista de proyectos, ¿no? Entendiendo un programa como un conjunto de proyectos interrelacionados entre sí que buscan un objetivo único. Eso significa que la aproximación, cuando voy a implantar un programa de gobierno de datos, sería definir distintos proyectos en distintas áreas de actuación a nivel de gestión de datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, volvemos a la idea de aproximación a procesos y la diferencia entre aproximación por artefacto. En la aproximación por artefacto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ver qué tecnología necesito, plasmar la tecnología y luego confiar en que la gente de mi organización va a acabar implantando o utilizando esa tecnología según se necesita. ¿De acuerdo? Eso está bien, ha venido funcionando, o funciona, o podría funcionar mejor, o no. La contrapartida es la aproximación por procesos. Porque en una aproximación por procesos, la idea es que no solamente estoy desarrollando ese artefacto, sino que además estoy desarrollando todos los componentes que puedo llegar a necesitar del sistema de gobierno de datos, procesos, cultura, organización, etcétera, 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 para que no solamente tengamos un artefacto, sino que sepamos realmente cómo se pueden utilizar esos artefactos, ¿vale?
Y a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer lo que en Dama se llama operativizar. Yo voy empezando a tener algunos procesos de gestión del dato, voy a tener algunos procesos de gestión de calidad de datos y unos procesos de gobierno del dato, ¿de acuerdo? Y en horizontal vamos a tener lo que serían los procesos de negocio, en administración pública los procedimientos administrativos. ¿De qué es lo que se trata? Se trata de que, siguiendo esa aproximación a procesos, enriquecer nuestros procedimientos de negocio con los procesos que estamos definidos para tener una forma única de trabajar, una forma homogeneizada de trabajar, ¿de acuerdo? Esa forma homogeneizada de trabajar nos va a permitir ahorrarnos muchos problemas, muchos costes, muchas diferencias, muchas inconsistencias, mucho no saber quién tiene que hacer qué, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los fundamentos básicos de las especificaciones, tanto que las especificaciones se basan en la idea de que en cada una de las áreas de actuación, ¿yo qué voy a tener? Una definición, unas implantaciones de los distintos procesos que aparecen en las especificaciones. ¿Vale? Entonces, en las especificaciones se nos da con mayor nivel de detalle posible cómo deben ser esos procesos, qué elementos que tienen que tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Son como una estructura muy interesante, perdón, me parece muy interesante, una estructura muy interesante para abordar los problemas desde un punto de vista organizativo. Porque, como bien dijo Lucía en la presentación, estamos hablando de algo que es de organización, no de algo que es solo tecnología. Hay mucho más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la parte interesante, la pregunta que me hacen siempre, vale, es que las especificaciones, es que Dama, es que no sé qué, no, es que los marcos como Dama, sobre todo los marcos como Dama, las especificaciones, somos necesariamente complementarios. ¿Por qué? Engancho otra vez con otra cosa que ha dicho Lucía, lo diré luego al final. Las especificaciones me marcan una estructura, una forma de trabajar, una filosofía que se puede adoptar o no, que además esa filosofía es certificable, como veremos después, ¿vale? Certificable a nivel de empresa. Perdón, a nivel de organización, ¿vale? A nivel de persona están la gente que saben hacer algo. Entonces, la relación que existe entre Dama y las especificaciones, Dama porque es nuestro ámbito natural de trabajo, yo también soy asociado en Dama, certificado en Dama y demás, está aquí. Nosotros necesitamos profesionales que, una vez marcada esa infraestructura, puedan trabajar en los distintos áreas de actuación de los distintos tipos de proyectos que se han generado. Y estamos hablando de que puede haber proyectos tecnológicos, proyectos de recursos humanos, proyectos de gestión de calidad de datos, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaos que lo que estamos proporcionando, lo que se proporciona en esas especificaciones es una forma de establecer esa visión global y una forma de aterrizar esa visión global a través de una serie de profesionales que tienen que tener los conocimientos, ¿vale? Si hay preguntas me las hacen al final de la comida. ¿Vale? Bueno, pues ya visto eso, vamos a ver los dos bloques de especificaciones. Primera, especificaciones para procesos, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues la Oficina del Dato, como principal promotor, se puso en contacto con UNE y lanzó la iniciativa de desarrollar unas especificaciones que hicieran más fácil el aterrizaje de todos estos conceptos en las organizaciones, ¿vale? Entonces, nosotros en el grupo de trabajo de UNE tomamos de partida los principales estándares internacionales que existían, un modelo que nosotros habíamos desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha, el modelo Alarcos de mejora de datos, el modelo MANDE, ¿vale? Y principios ya existentes como el DAMA o como COVID 2019, y empezamos a trabajar y desarrollamos una serie de especificaciones que contenían 3 principales documentos que tenían los procesos para gobierno de datos, los procesos para gestión de datos y los procesos para gestión de calidad de datos, ¿vale? Y aparte introdujimos un aspecto muy interesante que es el concepto de madurez organizacional. De hecho, cuando empezamos a trabajar en toda la empezáis a trabajar en todos los proyectos, el primer punto de partida es, oye, vamos a hacer un gap análisis entre lo que tenemos, lo que somos y lo que nos gustaría ser. Es decir, entre el gatito y el león, ¿vale? Entonces, eso se va a expresar en términos de madurez, en términos de capacidad de procesos, que es el fundamento que viene debajo, ¿vale? Entonces, se generaron las especificaciones, se elaboraron después de un proceso de revisiones en el que participamos distintas organizaciones públicos-privadas, ¿vale? Y al final se publicaron el 31 de marzo las 3 primeras especificaciones, la cuarta se especificó a final de mayo y la última, la quinta, la 81, se publicó a finales de septiembre, ¿vale? Las especificaciones presentan los procesos.
y presentan los procesos de una forma más o menos detallada, bastante más que menos detallada, ¿vale? Os pongo algún ejemplo. Todos los procesos tienen esta estructura, tienen una visión general del proceso que tienen 4 elementos: propósito del proceso, resultado del proceso, tareas y productos de trabajo. Luego aportan una serie de información sobre el intercambio de productos de trabajo que existen entre las distintas actividades de cada uno de los procesos. Hablamos de qué principios, políticas y marcos de referencia se podrían tener, estructuras organizativas que se proponen, no son aterrizadas porque cada organización tiene las suyas y tiene que particularizarle un nombre de un puesto de trabajo al rol y a la responsabilidad correspondiente. Cultura, ética y comportamiento, personas, habilidades y competencias y, finalmente, la parte tecnológica, que no se nos olvida, servicio, infraestructura y aplicaciones. Son líneas guías de lo que deberías hacer, de lo que deberías tener como parte o considerar como parte de la particularización del proceso a la realidad de tu organización. ¿Vale? Bien, vamos a ver algún ejemplillo de uno de los procesos para que veáis la estructura que tiene. Y luego ya lo veis, ¿no? Entonces, fijaos, os decía que cada proceso tiene un propósito específico, que viene en la guía, tiene unos resultados de proceso. Estos resultados de proceso es un concepto interesante porque son los cambios que esperamos que existan en la organización tras la implantación del proceso, ¿vale? Tras la implantación del proceso. Entonces, en caso de que alguien quiera demostrar que ha implantado adecuadamente las distintas normas y quiera certificarse, el equipo de auditores de la auditoría correspondiente lo que va a buscar son estas especificaciones de proceso. Lo bueno es que esto está completamente alineado a ISO 9000, a ISO 27000, a ISO 20000, con lo cual este lenguaje es muy familiar para la gente que ya tiene este tipo de cosas. Con lo cual el aprendizaje ya lo tiene hecho, simplemente es una evolución natural de lo que ya tiene. Y esto facilita mucho las cosas, créanme. Esto facilita mucho las cosas, ¿vale? Luego, por cada uno de los procesos tenemos una serie de tareas de proceso, ¿vale? Básicamente, la pinta que tiene el proceso, pues esto, ¿no? Con sus tareas, que cada una tiene sus productos de entrada, sus productos de salida. Y aquí nosotros tenemos puesto también algunos roles y responsabilidades, lo que viene siendo una matriz RACI de delegación, de responsabilidad y rendición de cuentas, para que más o menos pueda servir de base para que las organizaciones la implementen en función de sus propias necesidades. ¿Vale? Y esto es otra de las partes interesantes, ¿no? Esto es la parte que creo que más ayuda, y es que están descritas para cada una de las tareas cuáles son los productos de entrada, productos de trabajo de entrada y cuáles son los productos de trabajo de salida, con lo cual es muy fácil seguir esa especificación, ¿vale? Es muy fácil entender la infraestructura. ¿De acuerdo? Otra cosa es que ya para ejecutar esta tarea yo necesite un certificado de CDMP, de Gobierno de Datos de DAMA, porque me ayude a hacer las cosas, o necesite un certificado de alguien de protección de datos, como es este ejemplo que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a darle así un repaso rápido a las 4 especificaciones que comentaba. Gobierno de datos tiene 5 procesos, porque en Gobierno de datos se hacen solo 5 cosas, y este es el movimiento matriz de todo. Se hace establecimiento de estrategia de datos, establecimiento de políticas, buenas prácticas y procedimientos, establecimiento de estructura organizativa, optimización de riesgo y optimización de valor. Entonces, fijaos que cuando se lanza un programa de gobierno del dato, estas son las 5 cosas, las 5 herramientas que tienen que estar en la caja de herramientas de la gente que se encarga del gobierno del dato para producir esa estrategia del dato, para implementarla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más detalle lo podéis encontrar en las especificaciones. Después tenemos los procesos de gestión del dato. Los procesos de gestión del dato son las áreas de actuación en donde los distintos proyectos pueden actuar. Entonces, es muy interesante y muy importante separar lo que es la noción de gobierno del dato de lo que es la noción de gestión del dato, ¿vale? Es súper importante porque estamos sabiendo delegar las tareas que haya que hacer. A nivel de gobierno de datos hay 5 procesos, a nivel de gestión de datos hay 13 procesos. Y estos 13 procesos son las herramientas que se tienen para hacer cosas a nivel de gestión del dato y cubren deseablemente todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, tenemos procesamiento del dato, gestión de requisitos del dato, gestión de datos históricos, gestión de arquitectura, gestión de datos maestros, fundamental, que eso tendríais que empezar a trabajar todo en todas las organizaciones porque mejora muchísimo la interoperabilidad de todos los tipos, gestión del ciclo de datos y análisis del dato, ¿vale? Luego, finalmente, tenemos en la especificación 1.79 los procesos de gestión de calidad de datos, que básicamente son un PDCA. Plan, do, check, cat, que son los 4 procesos que están aquí. ¿De acuerdo? Aquí está lo que sería la joya de la corona, o lo que a mí me gusta entender que es la joya de la corona, que es un modelo de madurez. Este modelo de madurez es interesantísimo e importantísimo porque me permite hacer una cosa fundamental, que es marcar camino de avance. Marcar caminos de avance. Nosotros siempre decimos que el gobierno del dato es necesariamente iterativo e incremental. Entonces, imaginaos, ¿no? Yo quiero trabajar a nivel de
un determinado nivel de madurez. Yo quiero trabajar en el nivel de madurez 1. Pues los procesos en los que tengo que ser más intensivo son en estos dos. Pero en el futuro quiero proyectarme en este nivel. Pues a lo mejor tengo que empezar a hacer fuerza o empezar a trabajar en distintos programas de gobierno de datos que me ayuden a implementar y a operativizar estos procesos. Esos niveles de madurez son interesantes porque, ya os digo, me permiten saber dónde estoy, me permiten hacer la comparación del gatito con el león y me permiten saber a qué se tiene que ir pareciendo el león en distintos avances. Yo no llegué a mi 1,95 m naciendo así, he ido poco a poco, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Entonces, lo interesante es que marcamos determinados aspectos, determinamos en la especificación 80, marcamos determinados aspectos que tienen que cumplir las organizaciones para decir que están en un determinado nivel de madurez. Lo interesante es que esto es certificable, que si a ti te interesa decir, oye, pero certificable a nivel de organización, insisto, DAMA certifica personas, especificaciones certifican organizaciones, o incluso se puede llegar a certificar también la capacidad de uno de los procesos en caso que fuese necesario, ¿vale? Luego vamos ya rápidamente a la de gestión de calidad de datos, que es la parte en la que se enfoca el producto de datos. Hemos hablado de procesos, vamos a hablar de productos. El proceso básicamente fue el mismo, ¿no? Considerar los principales estándares internacionales relacionados con la gestión de la calidad de datos, con métricas, por aquello que estamos diciendo, ¿no? Que no puedes medir, no puedes actuar sobre una cosa si no la puedes medir, necesitamos métricas, necesitamos forma de definir métricas, ¿vale? Y una metodología de evaluación. También en la especificación 1.81 hemos añadido, o se consideró durante los equipos de trabajo, se consideraron distintos aspectos, ¿no? Como FAIR, las características o dimensión de calidad de datos de las que hablaba Lucía al principio de DAMA, espacios de datos, inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? ¿El resultado cuál es? El resultado es que se proponen o se identifican una serie de características de calidad de datos que nos van a servir para evaluar los datos en un contexto de uso. Hay tres características o tres bloques, ¿no? Están las características de calidad de datos inherentes, las dependientes del sistema y aquellas que se pueden medir desde los dos puntos de vista, ¿vale? Dentro de las inherentes estarían exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad, ¿vale? Luego las otras hasta las otras 15 pues tienen sus cosas, ¿vale? Si se comparan esas con las que se propone, por ejemplo, para los principios FAIR, pues veis que hay un mapeo entre las características que se ponen en un EIEC 25012 y otras no contempladas en los distintos marcos. Así tenemos un marco para los principios FAIR, otro marco tal y como se describe en DAMA, ¿vale? Había quitado el del espacio de datos, perdón, por recortar. ¿Qué es lo interesante? Que para medir cada una de estas características de calidad es importante definir propiedades medibles que se puedan particularizar para cada contexto de uso. Entonces, la agregación de las mediciones de cada una de las propiedades medibles me va a poder a mí determinar el nivel de exactitud, por ejemplo, que tengo. ISO 25024 me va a proporcionar esta información, que es lo que se recoge en la 1.81, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, si alguien quiere medir el nivel de exactitud de su base de datos, tendría que medir estas tres características medibles: exactitud sintáctica, semántica y el rango de exactitud. Fijaos que esto proporciona una ventaja muy, muy interesante, y es que cuando yo tenga que arreglar mis datos, ya no me voy a preocupar o no debo quedarme al nivel de exactitud, sino que como tengo una serie de propiedades específicas medibles y alguna tendrá un valor que no sea el que yo necesito, puedo trabajar en arreglar ese dataset al nivel de la propiedad medible que me interese. Entonces, hablando de interoperabilidad semántica, si yo sé que tengo muchos problemas de exactitud semántica, a lo mejor la exactitud sintáctica está bien, no la tengo que tocar, pero me puedo concentrar en esta. Entonces, aplicando el marco, yo puedo llegar a tener un nivel de información muy detallado, a un grano mucho más fino para entender cómo debo abordar los problemas que me preocupan. ¿De acuerdo? Entonces, así, cuando aplicamos el marco, podemos decir que conseguiremos tener datos con niveles adecuados de calidad para el propósito para el que lo estamos utilizando. ¿De acuerdo? Fit for purpose. O for purposes. Que me trabo. ¿Vale? Para poder hacer todo esto de manera sistemática, necesitamos una metodología de evaluación que está amparada en el estándar ISO IEC 25040, que me proporciona una serie de pasos muy detallados diciendo qué es lo que tengo que hacer. Fijaos, antes hablamos de interoperabilidad, de interoperabilidad organizativa. Los estándares nos proporcionan las bases para ese tipo de interoperabilidad, ¿vale? Tanto es así que basándonos en las características que os he comentado, en las propiedades que os he comentado y en esta metodología,
es posible llegar a tener certificaciones del nivel de calidad de los productos de datos que tenemos, y eso nos puede ser de extrema utilidad para, por ejemplo, transmitir confianza, tanto interna como externa, o utilizarlo como base para saber qué es lo que tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Entonces ya básicamente para terminar... Ya concluimos, finito, finito. Mangiare. Básicamente se enfría. Dos conclusiones, unas conclusiones súper rápidas. Primera, la potencia sin control no tiene límite. Y el control no se consigue solamente con herramientas. Necesitamos metodología, buenas prácticas, necesitamos saber cómo tenemos que hacer las cosas. La implantación de estas especificaciones UNE no implica romper todo lo que se tiene. Es evolutivo, no disruptivo. Llevamos muchos años trabajando, como decía antes Carlos Alonso, no hay que ser optimistas porque ya estamos haciendo muchísimas cosas. Habrá que entender qué es lo que tenemos hecho y a partir de ahí crecer. ¿Vale? Con lo cual, no es que estemos mal, que parecemos españoles, que forma parte de nuestra cultura. Es que estamos comparativamente con otros países, y créeme que he tenido la suerte y la oportunidad de ver lo que se hace en otros sitios, es que estamos bien, estamos muy bien. Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y crecerlo, y hacerlo crecer, ¿vale? Luego, otra cosa que nos resulta importante es que, teniendo un modelo de madurez, podemos establecer hojas de ruta de crecimiento. No nos podemos comer la tarta de 0 a 100. Tenemos que planificar cómo nos podemos comer la tarta. Y esto nos da el modelo de madurez, que nos permite hacer hojas de ruta, crecer tanto como necesitemos, al ritmo que necesitemos y como vayamos necesitando, y en función de lo que nos demanden. Yo no tengo por qué llegar a un nivel 5 de madurez. No, es que a lo mejor con un nivel 1 o 2 de madurez tengo suficiente para abordar todos mis problemas, ¿vale? Aplicar las especificaciones me va a permitir saber cómo está la organización. ¿Vale? La implantación de estas normas, de estas especificaciones UNE, mejora la interoperabilidad entre otras organizaciones, tanto internas como externamente, porque hablamos todos el mismo idioma. Y si encima contamos con profesionales que estén suficientemente cualificados como para que esa relación, esa interoperabilidad organizativa sea más fácil, pues tanto mejor. Y finalmente, lo que os decía, ¿no? La certificación del nivel de madurez organizacional es un valor añadido que nos permite posicionarnos, hasta el punto que, oye, ¿por qué no? Quizás algún día alguna administración pública diga, yo no me relaciono contigo si tú no tienes un nivel de madurez 3, un nivel de madurez 4, porque todos los esfuerzos que yo voy a hacer, si tú no tienes este nivel de madurez que se parece al mío, es que resulta que a lo mejor es que no me interesa, o sea, es que voy a perder más que voy a ganar. Vamos a intentar hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, si nos homogeneizamos, que puede ser la clave, oye, podemos empezar a trabajar. Pues ya está, eso es todo lo que os quería contar. No, además el pobre habla muy rápido. No, además te quité yo unos minutos, o sea que la culpa es la mía. Bueno, XXXL. El polinomio, ¿no? Dale. Vamos, a ver, ahora nos vamos para allá a comer todos. A ver, no pienso que nadie va a robar nada, pero yo el portátil, bueno, o sea, quiero decir, intentar ir para allá a comer. Os doy exactamente, aquí pone el tiempo. No, no es 1 hora y 14, porque tengo que restaros un poco. Digamos que 1 hora y 5 minutos de tiempo.